El Ministerio del Interior informó que ya está en coordinación para en las próximas semanas comenzar con la política de demolición de narcomausoleos y restricción de funerales de alto riesgo. Alcaldes del oficialismo y la oposición valoraron el anuncio y aseguraron que lo clave para que esto funcione es que esos mismos espacios se usen para construir infraestructura comunitaria. María José de la Barra, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una de las prioridades de la ciudadanía, si no la más importante, lo sabemos, es la seguridad. Y en esa línea fue que el presidente Gabriel Boric ayer en su cuenta pública destinó gran parte del discurso a temas de seguridad e incluso fue una de las palabras que más se repitió en el discurso del mandatario. Esto para hablar de una agenda que se basa en 5 puntos principalmente. Lo primero es fortalecer las instituciones del Estado que están a cargo de esta materia. Lo segundo es desarrollar capacidades para combatir el crimen organizado y controlar las armas. El punto 3 es intervención de territorios. Como punto 4, aumentar y mejorar las herramientas de prevención y persecución del delito. Y el quinto punto es avanzar en acuerdos transversales en materia de seguridad. El fortalecimiento de las policías fue uno de los aspectos claves. Se dijo que se logró aumentar en un 40% el ingreso a la escuela de suboficiales en 2022 y que en mayo de este año se aumentó en un 144% las postulaciones. Junto con esto, se dijo que van a reincorporar a 877 nuevos efectivos y se está avanzando en renovar la totalidad de la flota vehicular de Carabineros para el año 2026. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que esto es lo fundamental, ya que las personas piden más presencia del Estado en los territorios y con el fortalecimiento de las policías y el aumento o la mejora de la flota vehicular se va a ver de lleno en las comunidades la intervención del Estado en cada uno de los territorios. Esperamos que se sumen aproximadamente 800 nuevos carabineros, que son ex carabineros que van a volver a cumplir un servicio público y que muchas veces lo que queremos es que se nos ayuden en las comisarías y en los procesos administrativos, para que podamos sacar más carabineros a la calle, carabineros y carabineras que están capacitados y que están entrenados para trabajar en orden público, prevención del delito, controles de tránsito. Pero también hubo cuestionamientos al mandatario, esto específicamente porque no se habló de la reforma Carabineros, uno de los puntos que sabemos fue promesa de campaña. Recordemos que en un inicio este gobierno hablaba de refundación de la institución policial, luego de eso plantean una reformación o una reforma de lo que es Carabineros y finalmente ayer en la cuenta pública no se toca ni un ápice de esta idea. Incluso el mismo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en bastantes de sus alocuciones habla de la necesaria reforma de la institución, por ende se cuestionó que no se haya tocado el tema en la cuenta pública 2023. Otro de los puntos que se destacó fue el anuncio de que se va a entregar recursos a los municipios para demoler todos los mausoleos narco y que se va a generar un proyecto de ley para que en los casos de los funerales de alto riesgo se puedan limitar los horarios, los días y los recorridos de estos velorios. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que los mausoleos narcos son un símbolo de violencia y es por esto que el gobierno decide anunciar dichas medidas. La Subdere va a traspasar recursos a los municipios o a las delegaciones para que lleven adelante las demoliciones. Respecto a los narcofunerales, nosotros estamos trabajando en una modificación al Código Sanitario con el objeto de restringir ya sea la duración o los trayectos, porque nos parece que un funeral no puede ser motivo para amenazar ni el orden público ni la seguridad pública del país. En conversación con Expreso Biobío, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, dijo que esto es una tarea compleja, pero que la Subdere tiene instrumentos de inversión en bienes nacionales y son estos recursos lo que ellos van a destinar para trabajar en recuperar estos espacios a la comunidad. ¿A qué me refiero con recuperar los espacios? El subsecretario Cataldo dijo que no solamente van a buscar demoler los mausoleos o los monolitos ligados a narcotraficantes, sino que también van a buscar recuperar esos espacios construyendo infraestructura comunitaria. Podemos intervenir tanto para la remoción de aquello como para la instalación de nuevas intervenciones. Lo que estamos pensando es que en una plaza donde hay un monolito, nosotros tenemos que ser capaces de instalar un juego para niños o algún tipo de infraestructura urbana que permita el uso del espacio público por parte de las comunidades. Se le preguntó en Expreso Biobío si es que hay un catastro de cuántos son los mausoleos narco que efectivamente se tienen que demoler y dijo que las cifras son complejas de analizar, pero en lo que están trabajando hoy, de hecho, de parte del Ministerio del Interior y también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es en generar este catastro, tener más o menos una especie de
mapa que les permita saber cuántos son los mausoleos narco que hay que demoler para poder cumplir con esta promesa en el plazo lo más corto posible. Pero ¿cuál es la postura de los alcaldes respecto a esta medida? El alcalde de Puente Alto, el militante de Renovación Nacional, Germán Codina, sostuvo que es importante valorar que el presidente haya dado un giro en temas de seguridad y ahora lo ponga como una prioridad, pero dijo que los alcaldes también tienen un rol primordial a la hora de exigir que se cumplan cada una de las promesas. Pero el primer gran desafío de sus anuncios es que los cumpla, y el segundo es que lo haga rápido, y que si se crean instituciones no sean pura burocracia, y que ojalá terminemos de una vez por todas con el sistema garantista, que lo único que ha hecho es sembrar impunidad, dándole libertad a los delincuentes para hacer lo que quieran. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, dijo que todas las expresiones de la narcocultura deben salir del espacio público, por lo que valoró que estas medidas se den a conocer y dijo que también es importante que se ponga sobre la mesa cada uno de los puntos que se deben volver a construir en estas infraestructuras comunitarias. En ese sentido valoramos lo que se ha señalado y trabajaremos también en ese camino. Yo valoro que esos lugares puedan recuperarse y ojalá transformarse en espacios de uso comunitario. Bueno, la política ya está sobre la mesa. De hecho, hoy el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, se reunió con la delegada presidencial de la capital, Constanza Martínez, para avanzar en lo que es este catastro, coordinar la implementación de la medida y los esfuerzos conjuntos, sobre todo financieros, para ver cómo se van a redistribuir los recursos según las comunas y ver cómo se avanza en esta destrucción de los mausoleos narco. Y respecto a el tema de los narcofunerales o funerales de alto riesgo, el gobierno informó que ya están en conversaciones con las policías y realizando el trabajo previo a la elaboración de esta propuesta, de este proyecto de ley que contemplaría una reforma o una modificación al Código Sanitario para poder restringir estos narcofunerales que se han visto en los últimos tiempos y que han llevado al cierre de colegios. A ver, esto fue un anuncio que se hizo a partir de algo que dijo durante el fin de semana pasado el subsecretario del Interior, ¿no es cierto? Pero la pregunta, ¿hay un catastro de estos mausoleos, narcomausoleos? No. O sea, se hizo un anuncio bajo un concepto, porque tampoco entonces sabe Nicolás Cataldo cuánta plata se va a gastar. O sea, normalmente la autoridad cuando hace un anuncio, Nivaldo, tiene flujo, cantidad de recursos. Esto fue un concepto. No, esto es, claro, no, esto es algo que se está haciendo sobre la marcha y por lo tanto habrá que hacer un catastro, me imagino que la municipalidad. Ahora, ¿qué es lo que son narcomausoleos? ¿Los murales son narcomausoleos? Se necesita una estructura física, pero está lleno de murales, porque esos murales van a ser... son los murales. Yo entiendo que eso es el... hay algunos que son construcciones, Néstor. Hay construcciones de narcomausoleos en plazas, hay monolitos que también se van a sacar. Respecto a los murales, también hay murales. No han hablado respecto a ese tema. Yo creo que también es complejo porque si uno camina por el centro de Santiago o si uno camina por sectores más periféricos, en gran parte de los edificios se puede ver muchas veces pinturas completas, retratos completos de lo que fueron narcotraficantes que finalmente murieron. Y el punto también habría que ver qué va a pasar con ese tipo de infraestructuras, porque acá el rol o el dinero que se va a invertir es del plan de recuperación de espacios de bienes nacionales, como plazas, parques, calles, etcétera. No sé cómo será en el caso de los edificios que corresponden a propiedad privada, no espacio público. Ahí habría que ver cómo se va realizando esto. Y respecto al catastro, se le ha preguntado directamente hoy día al subsecretario Cataldo en Expreso Bio Bio si es que hay un catastro. Ellos dicen que están generando este catastro para ver cuánto es el dinero que se tiene que invertir, pero efectivamente todo esto saldría de este plan que yo les comentaba, que es un plan de recursos que tiene la Subdere ya en el presupuesto estipulado para la nación y que tiene que ver con esta idea de recuperar espacios públicos o bienes nacionales. O sea, bajo ese concepto es que se involucraría. Ahora, sería redestinar gasto, a eso voy. Yo creo que lo que más hay de todas formas son los murales. Murales en homenaje a... Habría que lavarlos nomás, pues. Pintarlos, claro. Pintarlo, pasarles este sistema que están utilizando en la Alameda. Y que la verdad que es bastante... efectivo y eficiente. El punto es que también dicen que dentro de los recursos tienen que contemplar cómo lo van a hacer para que los funcionarios municipales o las personas que vayan a realizar las demoliciones no estén bajo riesgo. Porque ese es otro problema.
Porque nosotros podemos hablar de demoler un narcomausoleo, pero ¿qué pasa con esos funcionarios municipales que podrían ser sujetos, por ejemplo, de amenazas? Eso también es algo que están considerando en este plan, porque eso también podría estipular presencia policial. Hay varios puntos que todavía están sobre la mesa. Estos son anuncios de cosas que se están generando, de planes que se están trabajando. No es algo que se vaya a implementar mañana. Yo también eliminaría, a lo mejor, me van a dar capotera por lo que voy a decir, los rayados de los clubes deportivos. Pues. Si unas micros están todas rayadas, las plazas, les hacen ahí una como alabanza al Colo-Colo, Universidad de Chile, la Católica. ¿Qué representa también eso? Los que se toman las micros y salen por arriba, que andan rayando. Acá todo va con el tema de reducir la narcoviolencia o las ostentaciones que tiene el narco de poder. Y es por eso que quieren restringir los narcofunerales o los funerales de alto riesgo y eliminar estos mausoleos que son ostentaciones de poder o ostentaciones de toma de territorio de parte de las comunidades o los grupos narcotraficantes, más bien digo. Y es por eso que se enfoca esto en reducir el poderío del narco en el territorio, en la recuperación de espacios públicos y quitarle este poder que tienen en los territorios, que sabemos hace que muchas veces los vecinos no quieran denunciar, que no exista ningún tipo de detención. ¿Por qué? Porque los vecinos también están sumidos en el poder de tener estos grupos que se toman los espacios. Así Hablando es. de recuperación de territorios, como dices tú, nos dicen los auditores respecto a lo que yo digo de Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Católica. Pintan los postes de los colores de los equipos para marcar territorio. Y el que no puede pasar por ahí, o sea, todo eso hay que hacerlo desaparecer, obviamente. Nos escribe una auditora, nos dice que ella mañana nos va a mandar fotos, pero dice, en Renca, por la población Illanes, existe un mausoleo en un pasaje que ocupa la mitad de una vereda. Dice que va a ir y nos va a mandar una fotografía durante el fin de semana para que... A ver, hagamos lo siguiente, que los auditores nos envíen fotos, ya está oscuro mañana, digamos, que nos envíen fotos de los narcos mausoleos que tienen ahí en su entorno. Y nos vamos a dar cuenta que son muchísimos. Monolitos también, porque de repente uno escucha la palabra mausoleo y se imagina una cuestión gigantesca, pero acá ellos hablan de que... hay algunos que son gigantes. Claro, pero... Por lo que dicen acá, sí. Claro, pero hay otros que son monolitos como tal, que también, según lo que plantean las autoridades, se van a demoler. En Sargento Aldea con Chiloé nos dicen... Claro, yo me imagino que algunos son más bien las placas de donde falleció, que es como... el monolito. Claro, que son, no tienen otros, los que están en la carretera, los... Animitas. Las animitas. Que algunas son animitas que, por ejemplo, acá por Vespucio han habido accidentes donde han fallecido personas, en las familiares, amigos, colocan... Están las bicianimitas que también muchos hemos visto. No, entonces hay que hacer la diferenciación respecto a esto. Acá porque es un culto. No, por eso tiene que haber un catastro. Claro. Y eso es lo, hay animita es lo y que animita. están. Exacto. Eso es en lo que están para poder ver efectivamente cuáles son las cosas que se recuperan. Y algo que también podríamos decir es bastante válido y es bastante positivo, es que estos mausoleos o estas cosas que se van a derribar no van a quedar los espacios vacíos, sino que lo que quieren hacer las autoridades es generar, por ejemplo, en un mausoleo grande, poner una plaza o poner, por ejemplo, algún basurero. Ya algo que permita que ese espacio no pueda volver a ser ocupado o utilizado como un mausoleo próximo, porque podríamos estar en la lógica constante de derribar y volver a construir, si podríamos estar en ese mismo bucle. Pero acá lo que se busca sería derribar narcomausoleos o monolitos transformar eso, por ejemplo, si es que es gigantesco en una plaza, transformarlo con juegos para niños, con basureros, con cualquier infraestructura, algún semáforo, por ejemplo, que quizás sea necesario en alguna esquina, algo por el estilo que permita recuperar el espacio para la comunidad. Eso es lo que dicen de parte de las autoridades. Idealmente que este catastro ya se tenga. Uno esperaría también que quizá la información ya se haya tenido, si se anunciaba. Y respecto a qué pasa, María José, con los funerales, los narcofunerales o como se les ha llamado. Proyecto de ley. Se va a presentar un proyecto de ley que está en trabajo de elaboración. Este proyecto de ley estipularía incorporar a lo que es... todo este tema de controles sanitarios o de los códigos sanitarios, regulaciones para limitar los días de velorio, los horarios de velorio y los recorridos que pueden realizar todos estos funerales que se han determinado como por las policías o por las comunidades de alto riesgo. Es decir, lo conversábamos de hecho en el radiograma del mediodía, es difícil quizás poder estipular esto
de manera organizada o predeterminada. ¿Por qué? Porque claramente las muertes suceden y no es... en la mayoría de los casos no se planifican. No, tiene que haber una, por ende, va a ser regulación previa. Va a ser una regulación previa para ver cómo reaccionan, por ejemplo, las comisarías de algún sector, o si es que es en cierto plan cuadrante, cómo se van a alertar estas cosas, pero es para limitar que sean los velorios en ciertos días, a ciertos horarios y por ciertos recorridos. Esa es la lógica, con un proyecto de ley que también va a tener su detalle en su momento y un trabajo prelegislativo que tendremos que ver cómo avanza en el Congreso. Mira, tú dijiste que hay foto, pues si nuestros auditores tienen, hay material. Y esta es una foto que nos mandan de la comuna de Los Espejos, a ver si la vamos a mostrar, en la comuna de Santiago, y que se levantó en medio de un parque público. Es un mausoleo dedicado al hijo de un fallecido líder de un narco. Gigante. Es una estructura, mira, Aníbaldo, es una estructura Castillo. como una especie de castillo con un dibujo, aparentemente, de el hijo de este narco. Y está en medio de una plaza. De hecho, si los En la auditores comuna de Los pueden ver, Espejos, sí. para quienes nos están escuchando, de hecho, atrás de esta especie de es una construcción. Sí, la comuna de Los Espejos. Hay una cancha. Hay una cancha. Hay una cancha, Bueno, por ende, donde podrían ir personas a practicar una tremenda deporte. estructura. Es una tremenda estructura, porque de hecho, incluso yo podría decir que abarca la mitad de la cancha. Para los auditores que no pueden ver las imágenes, es casi la mitad de la cancha, Claro, de esta multicancha que están en ese lugar. Pero yo digo, ¿cómo los municipios permiten? ¿Cómo el municipio de Los Espejos permite que se levante eso? ¿Por qué no va con una retroexcavadora y lo elimina? La pregunta es si el municipio llega ahí. Tienes un punto. ¿Qué autoridad llega ahí? O sea, ¿cómo van a hacer estas demoliciones? A ver, la pregunta es... La seguridad de los van a tener que funcionarios. hacerlo como en la Florida. ¿Qué nivel de operativo se va a necesitar de seguridad para hacer esas demoliciones? Es una buena pregunta. Y el gobierno seguramente tendrá que analizarlo, sino... a ver, mira, es interesante porque el gobierno lo que ha hecho es esto de atacar algunos de los fenómenos simbólicos del narco, ¿no es cierto? Sí. Y eso tiene que y es un desafío. Es un desafío a lo simbólico del narco. Y por lo tanto esto tiene que hacerse pensando que se trata de eso. Y se va a requerir, por lo tanto, seguridad. Se atreverán, por ejemplo, mira, ahí hay otra foto para ver la dimensión del espacio. Es impresionante. Es una estructura... Es casi un departamento. Sí. Podría ser del tamaño de un departamento. El costado refleja que podría ser un departamento porque de hecho aparentemente tiene como una dependencia. Ventanas de vidrio. Si no me equivoco, tiene cerámica abajo. Sí, porque brilla. Bueno, de hecho tiene vidrio y no están quebrados y es un espacio público. Eso dice mucho. En lugar de ejercicio o algo así. Yo solo quiero decir una cosa. ¿Será capaz la autoridad de decirle que a todo aquel que se viste con armas, que muere en estas condiciones, que son los llamados funerales narcos, deberían obligarlos? Yo no sé si necesitaba una ley, yo creo que a lo mejor ahí hay más una dirección respecto a... ¿Vía administrativa? Sí, vía administrativa. Por lo menos eso me decía un abogado. Puedo estar equivocado, no lo sé, pero podría haber una decisión más ejecutiva, que ese funeral, bueno, se realiza a las 7 de la mañana. Es que eso es lo que quieren. ¿Sabes qué? 6:30 de la mañana. Punto, se acabó. Pero si eso, a ver, eso es lo que se hace en otras partes. Y los señores tendrán que ir a esa hora. Y a veces se hace, mira, no solo se establece horario, se establece recorrido y además aforo. Máximo 50 personas, por ejemplo. Acá dicen que se limitarían los días, los horarios y los recorridos. Ahí estarían al debe con lo que tú dices, Nivaldo, que es lo de los aforos. Pero habría que ver cómo lo hacen. Yo creo que acá esto es una buena noticia para las comunidades, la idea de que el Estado se esté haciendo cargo o que se vaya a hacer cargo de, por supuesto, los narcofunerales y también de los mausoleos de los narcos. Efectivamente, acá hay desafíos de cómo se va a materializar esta medida para no poner en riesgo a los funcionarios municipales y no poner en riesgo a las policías, que también pueden estar sujetas a amenazas, porque acá si un grupo narcotraficante pudo poner semejante mausoleo en una plaza de una comuna a vista y paciencia de todo el mundo, es riesgoso que un funcionario municipal X vaya a ese lugar y se exponga a demolerlo también a vista y paciencia de la misma persona. A ver, está el ejemplo de la Florida y probablemente esto también viene, y tengo una seria sospecha de que se adelantó el anuncio porque habían alcaldes que estaban justamente en este análisis sobre demoler este tipo de edificaciones y botar o pintar algunos rayados que se han hecho en poblaciones, murales. De hecho, fíjate que nos han escrito varios auditores que son vecinos de ellos. Nos dice, los murales, por ejemplo,
mausoleos, de las barras bravas, que también los hacen. Es violento, dice, para las personas honestas, que somos la mayoría. Qué duda cabe que son muchos las personas honestas que tienen que agachar la cabeza respecto a lo que están haciendo con lo que introducen estos personajes en los barrios. Yo creo que ahí hay algo que también lo hemos podido y lo hemos comentado también muchas veces en Radiograma, que yo creo que gran parte de las barras bravas también, las barras bravas que tienen vinculación territorial con algunos sectores y estos poderíos, también tienen vínculos con el narco. Por ende, ahí también Sí, absolutamente. podría, en ese caso, tener relación demolición, por ejemplo, de mausoleos o este tipo de, por ejemplo, los postes que tú decías que se pintan. Si es que se comprueba que hay algún tipo de relación entre los grupos que aluden a ser hinchas deportivos con el narcotráfico, podría haber también algún tipo de demolición según considere el catastro que va a realizar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio del Interior. Ahora, también. no, está bien, esto es un titular y esto probablemente viene promovido desde el mundo municipal con lo que pasó en la Florida, insisto en ese punto, pero no nos desviemos. Aquí falta política seria en contra del narco, alguien que golpee bien la mesa. Probablemente se necesitan recursos, y voy a insistir en algo. La Fiscalía de Arica probablemente es la que mejores números puede mostrar, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay eficiencia, hay coordinación y hay recursos. Sin recursos no se puede combatir el narco. Lo que está pasando en la periferia de las grandes ciudades, o en general en las ciudades, es realmente complejo. Y esta es una realidad. Gracias, María José. Que estén bien, muy buenas tardes. Más 56